Todos los tipos de movimientos son interesantes, sin embargo algunos sirven para hacer pruebas divertidas. En este caso es la energía cinética. La energía cinética es la que tiene un cuerpo cuando está en movimiento. Depende de su masa y su velocidad. Podemos comprobar el efecto de la energía cinética cuando un coche y un camión chocan contra un obstáculo. El coche y el camión se mueven a la misma velocidad. El camión tiene una mayor energía cinética que el coche. El coche tiene mayor energía cinética cuando va a 120 km por hora que cuando va a 20 km por hora. Para poder verlo con otro ejemplo vamos a hacer un experimento. Para hacer este experimento lo que necesitamos es una cuerda, cinta adhesiva y una arandela. Lo primero que tenemos que hacer es pasar la cuerda por el centro de la arandela y luego atarlo para crear un círculo. Esto lo voy a utilizar para hacer una prueba y para ello vamos a necesitar un rollo de cinta adhesiva como este. ¿Qué es lo que vamos a hacer? La idea es pasar la cuerda con el aro de metal por el centro de la cinta adhesiva y luego dejar caer la cinta adhesiva de forma que no se caiga al suelo, sino que se quede enganchada con la cuerda. Fíjate en lo que ocurre si la suelto. Como puedes ver, se cae al suelo. ¿Y cómo podemos hacer que se quede colgada? Tenemos que aprovechar dos cosas muy importantes, la gravedad y la fricción. Voy a lanzar la cinta, pero la voy a lanzar ligeramente hacia adelante. Mirad. ¿Has visto lo que ha ocurrido? Lo que ha ocurrido ha sido que cuando dejé caer la cinta ligeramente hacia adelante, en su camino se topó con la cuerda. Al hacerlo, hubo fricción entre las dos, y eso hizo que la fuerza de gravedad que atraía a la cinta hacia abajo fuera trasladada a la cuerda, la cual, gracias a que tenía la arandela, empezó a enrollarse. Por una propiedad que se llama conservación del momento angular, se fue reduciendo el largo de la cuerda y se fue acelerando la arandela hasta que finalmente atrapó la cinta en su caída.